Pues nada, gracias a todos por estar aquí, bienvenido y por haber aguantado un poquito más. Me presento, mi nombre es Javier, perdón. Yo soy biólogo, investigador y bueno, me licencié en biología en la Universidad de Tenerife y después de haber pasado por algunos otros lugares, por hospital, por centro de conservación de la vida salvaje en Inglaterra y haber tocado algunos palos, pues acabé en Austria en el 2010 y inicié mi doctorado allí en la Universidad de Graz, al sur de Viena. Inicié mi doctorado con abejas. La Universidad de Graz tenía una larguísima tradición en cuanto a lo que era investigación con insectos sociales y con la abeja melífera y infecciones relacionadas con la cría, concretamente las loques europeas y las loques americanas. Entonces yo cuando me incorporé al equipo, yo venía de la rama de la biología molecular, genética e inmunología. No vi muy claro si realmente iba a ser para mí y bueno, después de muchos años, pues a los primeros meses ya le encontré el gusto a trabajar con la abeja, a estudiar respuestas inmunológicas asociadas a infecciones y demás. Y durante, pues, hasta el 2000, finales del 2021 estuve trabajando allí en varios proyectos, acabé mi doctorado allí, seguí como postdoctorado en distintos proyectos de investigación, siempre relacionado y bueno, pues hoy voy a presentar un resultado de la ciencia que no se traduce solo a una publicación y se queda pues en el mundo académico, que es un poco lo que realmente nos frustraba a nosotros, sino que de una u otra manera pues consiguió llegar al mercado en forma de un producto que se llama Apiforte y esto tiene que ver con todo el uso de proteínas y distintos candidatos que utilizamos nosotros para tratar en el laboratorio la cría de abejas, ¿no? Entonces, directamente les comento que Apiforte hoy en día es un suplemento nutricional, está basado en una proteína que se extrae de la clara del huevo y esta proteína tiene una actividad antibacteriana y antifúngica muy elevada, es decir, bloquea el crecimiento de ciertas bacterias y de ciertos hongos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que al tener este poder higienizante, la proteína presente en el producto, en el apiforte, pues consigue aumentar las zonas de cría en una colmena y esto en consecuencia pues fortalece las colmenas y aumenta su productividad. No sé hasta qué punto sabemos o no de enfermedades de la cría, muchas veces igual nos vamos a pensar en la varroa y los virus asociados con la varroa. No voy a hablar de la varroa o los virus asociados, sino enfermedades bacterianas, que son las que generan la loque europea, una bacteria, el Melissococcus plutonio, y una segunda bacteria, el Panebacillus larvae, que es el agente causante de la loque americana. Y por otro lado, infecciones de cría y relacionadas con hongos, todos conocen el pollo escayolado, ¿no? La ascoferosis. Y esto, bueno, la proteína que les comento se extrae del huevo, pero es una proteína conocida, bien conocida por los mamíferos. Nosotros la tenemos circulando en nuestro torrente sanguíneo, la tenemos en las lágrimas, la tenemos en la saliva. Se utiliza como desinfectante natural, sobre todo en zonas mucosas donde hay un alto riesgo de infecciones. Entonces, nosotros mismos la generamos pues, por esta misma capacidad de evitar el crecimiento, inhibir el crecimiento bacteriano y de hongos. Los mamíferos lo utilizan pues, en las lametones, a heridas para desinfección. Y las abejas concretamente tienen proteínas similares antibacterianas corriendo en la hemolinfa, en la sangre de la abeja, pues para evitar siempre infecciones. Entonces hay una inmunología siempre presente ahí. Eh, Simplemente por dar datos, hoy en día este producto o esta investigación y posteriores investigaciones llevaron a lo que hoy en día se llama Apiforte. Esta es la etiqueta, esta es la empresa y el distribuidor de la empresa es Biopic. Y yo vengo aquí a presentar un poco la ciencia que hay detrás y, hola, canta, y hasta dónde llegó esto. Entonces, la proteína responsable de esta actividad, de la actividad que tiene este aditivo, es la lisosima, como les decía, que está presente pues, en saliva, lágrimas y muchos otros lugares. Entonces,
yendo a lo que a mí más me interesa, que es un poco la relación que hay entre el producto, la empresa y la investigación. Como les decía, yo empecé en el 2010 en Graz a trabajar en mi doctorado. Esta universidad tenía ya una larga tradición. Yo cuando me incorporé, ellos tenían un método, entre otros que utilizaban, un método de cría de larvas de abeja en el laboratorio. Entonces, como les decía, trabajaban con lo que europeo, lo que americano, y yo ya empecé a buscar mi manera de estudiar estas infecciones en la abeja, las respuestas inmunológicas que se producían. A los años posteriores ya empezamos a trabajar también con pesticidas, combinaciones de dosis de pesticidas que puedan aparentemente no ser letales para una abeja, pero digamos, en el interior de la abeja sí puedan estar moviendo cosas, activando mecanismos de detoxificación, bajando los niveles generales de fitness, de salud de la abeja. Entonces, teníamos muchas ramas de investigación siempre asociadas a la abeja y ya en el 2012 la empresa Urobo contactó con nosotros. Nosotros hacíamos de manera rutinaria, testamos pues decenas de posibles sustancias naturales candidatos a tratar estas enfermedades. Principalmente tratábamos con extractos de Hipericum, de un género de plantas. Incluso llegamos a tratar con un fosfolípido, que fue una segunda sustancia que llegó a ser muy buen candidato, aunque luego en el camino se quedó y no llegó a más. Entonces la empresa nos contactó en el 2012 por primera vez y después hicimos 3 años seguidos análisis para ellos del producto que ellos, de proteínas que ellos nos mandaron extraídas del huevo, y la incorporamos a los análisis que ya nosotros hacíamos. Una vez ya tuvimos los resultados, pues es un segundito. Y bueno, a nosotros nos tocaba la parte de incorporar estos análisis a nuestro trabajo y mandar resultados a la empresa, ¿no? Principalmente para ellos lo que testamos fueron diversas proteínas extraídas del huevo, como les digo, la lisosima. También trabajamos la ovotransferina, la murinasa. Son proteínas que finalmente se descartaron, incluso la lisosima humana, que también llegamos a trabajarla, y eran potenciales candidatos a evitar o inhibir el crecimiento de la loque europea, de la bacteria, resultado que luego fue positivo, y ahora ya les iré un poquito más explicando por encima. Contra la loque americana también tuvimos resultados positivos. Nos comentaron un año después trabajar con Nosema, de ahí no vimos nada, los resultados fueron negativos y simplemente esto es lo que nosotros testábamos en el laboratorio, dábamos resultados. Y incluso una de las hipótesis que se testó era si el alimentar abejas con esta proteína ya de manera de por sí aumentaba la respuesta inmunológica de la abeja, algo que era un poco extraordinario, bueno, que no tenía mucho sentido, pero se empeñaron en querer testar eso y también dio negativo. Pero sí que nos dieron unos resultados muy positivos los análisis con bacterias. ¿Cómo hicimos esto? Esto es resumir mucho lo que hicimos durante 3 años y se utilizaron varias técnicas. Lo primero que hacemos ante este método es coger los candidatos que nosotros tengamos, ya sea la lisosima o cualquier otro candidato, y testarlo contra la bacteria en medios de cultivo líquido, únicamente bacteria y producto. Hay que llegar a una serie de concentraciones, buscar si realmente tiene un efecto o no. Una vez pasas ese primer filtro de tus candidatos, donde tienes una serie de sustancias que efectivamente bloquean el crecimiento bacteriano, lo segundo que tienes que hacer es testarlo con la larva de la abeja, simplemente sin infección, solo ese producto, para ver si es tóxico o no para la larva. Y si pasa ese filtro de los decenas de candidatos que teníamos, la gran mayoría de ellos acababa en la larva, que venían a ser no solo tóxicos para la bacteria, sino además tóxicos para la larva, por lo cual ya teníamos que descartarlo. Y de todo esto llegamos a 2 candidatos. Una fue la lisosima y otra fue otro fosfolípido, del que luego les hablaré brevemente. Y el método que utilizamos finalmente fue el de cría de larvas en el laboratorio. Como les comenté, ahora les enseño un vídeo que se ve un poco mejor. Esto es una placa de este tamaño aproximadamente, donde tenemos 48 pocillos, y en cada uno de ellos, no sé si lo pueden apreciar, tenemos una larva de abeja. Hacemos un traslarve en el momento en que un huevo eclosiona, en las primeras horas posteriores. Esas son las larvas que utilizamos para llevar al laboratorio en estas placas, y empezamos a alimentar a pipeta cada una de ellas, y esto en cientos de larvas a la vez.
Lo que tiene esta técnica es que tienes unas condiciones muy bien controladas donde puedes darle a cada una de la larva, pues ya sea una sustancia, una infección, un pesticida, medir niveles de toxicidad de los pesticidas, dónde está el de 50, los neonicotinoides, por ejemplo, que testamos muchísimos de ellos, imidacloprid, clotianidin. Bueno, es un método que desarrolló la Universidad de Graz con la Universidad de Francia, justo antes de yo entrar, y este método luego se aceptó en el B-Book de métodos estándares de investigación con abejas por las posibilidad que da a testar en una situación controladísima cualquier cosa, ya sea una infección, un tratamiento, un pesticida, una combinación de un pesticida con una infección y cómo afecta a la larva. Entonces nosotros nos dedicamos a alimentar cada una de esas larvas durante los primeros 6 días de estado larval. Esto ya en el 6.º día ven cómo las larvas ya han tomado su tamaño más grande, son larvas de 6 días, previo a lo que en una colmena sería la operculación y después la metamorfosis. Y además esta técnica nos permite incluso tener las larvas durante 3 semanas, o esas larvas iniciales durante 3 semanas en el laboratorio, y tener abejas naciendo en el laboratorio, desde las primeras horas de larva a 3 semanas después. Estas tienen 16, 17 días, ya pueden ver la pigmentación de los ocelos y lo único que falta, ya tienen el cuerpo formado, lo único que falta es la pigmentación final de la cutícula antes de que en el laboratorio nazcan. Nuestra intención, que también para otros experimentos se hacía, no era llevarlas a este punto, pero sí que durante las 2 primeras semanas podíamos hacer sin fin de experimentos de infección, en el caso de las loques, y de testeo de distintos candidatos que pudiesen tener cierta actividad positiva en esto, ¿no? Igual aquí, si lo ven un poquito mejor. Es un pequeño vídeo que hice ahora recientemente, porque creo que es más visual lo que es en el laboratorio. Esto es una cámara de flujo laminar, es donde uno puede trabajar en condiciones asépticas. Yo el flujo lo he parado ahora porque si no sería un escándalo. Y tenemos las placas que les comentaba con las larvas, pues aquí hay 48 por cada uno, son prácticamente 150 y 150, casi 300 larvas ahí. Esto es un plato control, es un plato simplemente con la dieta estándar que se le da en el laboratorio y vamos estudiando el crecimiento. Y este es un plato que, por ejemplo, yo he ahora infectado con loque americano. Aquí pone Piel, que es Panibacillus larvae, y aquí podemos ver ya, tendría que pararlo igual. Bueno, y no sé si lo paro, esta larva, esta larva, esta larva, esta, ya son larvas que hoy que toca control, elimino porque han muerto por loque americana, mientras mi plato control al lado es el que me dice el experimento está saliendo bien, y entonces esta es un poco para que le pongan más allá de una foto, sea más fácil de entender. Esta es la incubadora donde nosotros mantenemos las larvas a 34 grados y medio, y aquí tenemos otra réplica de lo mismo que tenemos en el otro lado. Estas son más jóvenes y son de 2 días de edad, ahora mismo no se van ni a poder ver. Y dentro de la incubadora tenemos estos desicadores, donde tenemos una humedad constante, una temperatura, y bueno, seguimos con el cultivo. Entonces esta técnica simplemente es para que le pongan cara, y es una técnica muy versátil. Nosotros hasta el 2021 que estaba en la universidad, la utilizamos continuamente, porque les decía, no solo para infecciones por loque, sino estudiamos pesticidas, llegamos a hacer análisis de concentraciones de pesticidas que son subletales, es decir, que no matan a la larva, no crean una mortalidad, pero si le damos una infección por loque, donde ya sabemos que con tal infección vamos a generar un 50% de mortalidad en el plato que les contaba, ¿qué pasaría si esas larvas no solo tienen la infección, sino que además tienen una exposición crónica a un pesticida? Y veíamos que, como les decía, yo podía coger cualquiera de estas larvas, sacarlas de este plato, analizar genéticamente, sacar hemolinfa, la sangre, analizar el sistema celular de respuesta a detoxificación de pesticidas, y veíamos como larvas expuestas a un pesticida de manera crónica, donde no hay una mortalidad. Cuando yo le daba una dosis de esporas de loque americano, que esperábamos ya, testadísimo, un 50% de mortalidad, ahora teníamos un 75-80% de mortalidad, porque esa intoxicación ya crónica por pesticidas
colapsaba la respuesta celular de la larva, le sometía a un estrés y cuando ahora aparece una infección hay un efecto de sinergia y la mortalidad es mayor. Entonces, era una técnica muy, muy versátil que usábamos para todas. Y bueno, hoy me centro un poco en los resultados que tuvimos con la lisozima cuando testamos para Eurovo, en este caso ahora para loque americano. Ya vieron esos platos donde nosotros al principio del experimento tenemos una supervivencia acumulada en el eje vertical del 100%, es decir, tenemos todas las larvas sanas y nosotros ahora hacemos un experimento donde, para simplificar, creamos 4 grupos. Un grupo control, que es el grupo dieta normal, sin infección, y la mantenemos 2 semanas en el laboratorio. Ese grupo es el grupo con líneas negras y vemos que después de 2 semanas de cría de larvas, en una dieta estándar, conseguimos, porque no es una técnica que funcione 100%, por decirlo así, después de 2 semanas, donde tenemos el 100% de las larvas vivas, al final de la experimentación conseguimos un 85 y poco, o 80 y poco por ciento de supervivencia. Aquí se aceptaba todo por encima del 80%, el experimento ha ido bien, vamos a ver qué tal. Desde que tengamos un control que baje el 80% de la supervivencia, tenemos que descartar y volver a empezar, ¿no? Entonces, vemos cómo generábamos el grupo control, que nos daba que nos dice el experimento está saliendo bien, tenemos un 80 y largo por ciento de supervivencia, generamos un grupo en el que añadíamos solo la lisozima, ya sabíamos que no era tóxica porque la habíamos testado previamente en infinidad de concentraciones, pero siempre hay que introducirlo. Es el grupo aquí en verde, veíamos que tenía una supervivencia incluso ligeramente superior al grupo control. Teníamos un grupo enfermo que infectábamos con esporas del loque americano y que ya nosotros habíamos adecuado la dosis para generar un 50% de mortalidad después de 2 semanas. Esta es la edad de la larva o los días que han pasado, 2 semanas, conseguimos un 50% de mortalidad ante una infección siempre igual y continua de loque. Y ya en nuestro cuarto grupo tratábamos o añadíamos a estas larvas la lisozima y la misma infección por loque, donde esperábamos otro 50%, y veíamos que evitábamos por completo, este es el grupo en rojo, en este caso pues prácticamente similar al control, conseguíamos evitar el crecimiento de la bacteria y las infecciones por loque en la larva. Y como les digo, esto es muy controlado, es una cosa que se repite usando 5, 6, 7 colmenas, usando cientos de larvas, y es una técnica que da mucha lata porque son muchos días, hay que alimentar todos los días, hay que estar fines de semana, hay que mantener la cadena de temperatura pero constante porque a la mínima se te va el experimento abajo, las infecciones. Estamos en una incubadora a 34 grados y medio con una humedad del 90 y pico por ciento y con dieta, o sea, es un caldo de cultivo para que te crezca todo. O sea, si se trabaja bien y limpio, costoso, pero consigues este tipo de resultados. Y lo mismo repetimos nosotros para la loque europea. En este caso le dimos una dosis de loque que generaba un 70% de mortalidad al final de las 2 semanas de experimentación. Nuestro grupo control, el grupo negro, se quedaba dentro del rango aceptable después de 2 semanas, no tenemos que tener mortalidad en nuestro grupo control. Y en el grupo tratado, simplemente con la lisozima, que es el grupo verde, o la línea azul, que es la lisozima y la infección, donde esperamos un 70% de mortalidad, volvíamos a ver que evitaba completamente la infección por loque europea y conseguíamos revertir el efecto de infeccioso. Entonces, esto lo hicimos nosotros durante años con un sinfín de candidatos, y por buena o por mala, el mejor candidato fue de una empresa, Eurovo, que fue la que nos contactó y nos dijo, tenemos la lisozima, téstenla a la vez, a la par con lo que ustedes hacen. No me voy a quedar con la gana de comentar de todos estos experimentos. Les decía que había 2 candidatos, uno fue la lisozima, que finalmente está viendo ahora la luz a nivel comercial, y un segundo candidato que llegó hasta el final del testeo. Este era nuestro grupo de investigación, el núcleo duro, por decirlo así, la doctora Ulrike Risberger. Ella fue la que, junto con la Universidad de Francia, estableció este método de cría.
el químico Wolfgang, un alemán súper gracioso y súper listo, y el típico, como se imaginan, el químico rodeado de libros y de potingues, pues él era, y yo que me había incorporado como biólogo molecular. Porque ella, Uli, buscó un grupo en el que, investigación previa, ella había descubierto en la Universidad de Graz que había una sustancia en el intestino de las abejas que tenía cierta actividad contra el crecimiento bacteriano de la loque americana y europea. Y formó un grupo de investigación para identificar esa sustancia. Tuvimos durante 5 o 6 años para hacer esto. Y venimos a dar con lo siguiente. Había una sustancia que las abejas, por parte del sistema inmunológico, segregan de manera activa al intestino delgado para combatir las infecciones por loque. No se sabía qué era, no se sabía si era de origen bacteriano, por la flora bacteriana, si era el sistema inmunológico de las abejas o qué era. Y formó este grupo donde al final acabamos identificando la sustancia, que era un fosfolípido, como les decía, la lisofosfatidilcolina, y se acabó publicando estos resultados. El problema de esto fue lo siguiente. Una vez identificamos estas sustancias y vimos que era un fosfolípido, se generó un proyecto que se llamó BWAX, en el que la idea era mezclar la cera con esta sustancia, con este fosfolípido, y crear paneles de cera ya con la sustancia. Entonces, cuando esto se introduce en un panal en una colmena y las abejas ya estiran el panal y empiezan a hacer sus actividades, empiezan a hacer cría, la sustancia esta fosfolípida, como se adhiere muy bien a la cera, pero también es hidrofílica, se mezcla muy bien con la dieta. Cuando ya teníamos una larva creciendo de manera natural en una colmena sobre estas planchas de cera, la sustancia difundía a la larva y le confería esa protección. El problema fue que los resultados previos de infecciones no salieron como con la lisozima, donde veíamos que revertíamos la infección al 100%. Aquí conseguíamos lograr un 50% de mejora. Y esto se los estoy enseñando para que vean simplemente lo fiable que es esto. Cuando luego nosotros nos fuimos al campo y un apicultor nos llamó diciendo que tenía una colmena apestando por loque, cogió, la sacó de eso en Austria, perdido de la mano de Dios, la sacó de su apiario y la metió en un bosque escondida de todo el mundo, y nos llamó porque sabía lo que estábamos haciendo y nos dijo, les permito testar aquí mi colmena rápidamente antes de eliminarla y antes de que tenga yo un problema. Y bueno, la colmena tenía esta pinta. Este era el panal de la colmena. Cuando los primeros días la reina venía y llenaba esto de puesta, a la semana siguiente, cuando forma la operculación, esto es lo que conseguía, esto es lo que quedaba de un panal lleno, lo que quedaba solo para opercular. Y a la semana siguiente, esto es lo que quedaba en ese panal. O sea, la infección era tal que no he visto ninguna colmena tan enferma como esa. Entonces, ya estaba en declive absoluto. Nosotros fuimos allí e introducimos nuestros panales con la cera y la sustancia. Y de ese 100% inicial de cría, 2 semanas después, veíamos lo que veíamos en el laboratorio. Un 50% de mejora, por decirlo que sí, una supervivencia, pero no tiene un interés más allá, que quizá a lo mejor preventivo en forma de ceras, pero no es realmente una sustancia que pueda tener tanto potencial como el que sí tuvo la lisozima. Entonces, ahora, volviendo atrás a la lisozima, perdón. Una vez nosotros dimos los resultados, la empresa se quedó con esto y se fueron a Estados Unidos y empezaron a testar en otro lado. Se fueron a un apiario en Canadá y hicieron unas infecciones aposta con pollo escayolado. Cogieron 5 grupos de colmenas en varias decenas, cogieron un grupo control, donde no enfermaron o no infectaron de manera deliberada las colmenas, las dejaron como grupos sanos. Generaron un grupo y otros, o 4 grupos enfermos que de manera activa enfermaron ellos, infectaron con el pollo escayolado. El grupo no tratado y otros 3 grupos enfermos y tratados a 3 dosis diferentes de la lisozima, ¿no? De la Apiforte. Entonces, y hicieron un seguimiento de esas colmenas en los próximos 4 meses. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si iniciamos el experimento donde tenemos un grupo control sano, la línea esta de aquí abajo es en la que yo no encuentro
cría enferma en mis controles. La línea roja es la del grupo enfermo no tratado, donde a lo largo de los próximos 4 meses fueron viendo y apuntando el número de larva enferma por pollo escayolado, y esta es la fluctuación de la infección que tenemos a lo largo de la semana. Vemos que igualmente la infección es persistente y aumenta a lo largo que pasan las semanas. Y en los otros 3 grupos que infectaron con pollo escayolado y luego trataron con el apiforte en 3 concentraciones diferentes, vemos la concentración más baja, esta línea aquí discontinua, donde tenía cierto efecto pero no llegaba a sanar. Ya cuando aumentaron al grupo medio y al grupo más elevado, es la línea amarilla, donde todas estas colmenas inicialmente están enfermas y a medida que pasa el tiempo ya vieron que se evitaba perfectamente la infección por la ascoferosis. Y lo interesante de esto para mí fue también ver cómo el grupo control, rodeado de colmenas enfermas, a lo largo de los meses ya empezaron a aparecer algunas larvas también enfermas. Pero bueno, de esta manera pudieron ellos seguir con los estudios no solo de Locke en laboratorio, sino en campo con la ascoferosis, demostrando el efecto en el que conseguían ver que una vez tratado reducíamos completamente la infección de estas colmenas. Aquí vemos, por ejemplo, los panales iniciales del grupo control cuando estaba enfermo. A lo largo de la semana, esa cría uniforme o irregular que no consigue salir. Los grupos tratados, este era del grupo de mayor concentración, que parten de una infección, y a medida que pasan las semanas y el producto está en circulación, conseguían lograr que la cría sanara y tener una cría uniforme. Un segundo estudio de campo que hicieron ellos fue con un criador de reinas en Italia y que elaboraba núcleos, y entonces lo que hicieron fue algo que nosotros también vimos en el laboratorio, un poco se los mencioné por encima, que incluso los grupos tratados con la lisozima nos daban unos resultados ligeramente mejores en el laboratorio, teniendo en cuenta que en el laboratorio el primer problema que tenemos nosotros, aunque tengamos un grupo no enfermo, es infecciones por hongos. Es lo primero que nos crecía en un laboratorio. Entonces veíamos que los grupos tratados siempre tenían un éxito ligeramente mayor. Esto lo corroboraron ellos con este criador de reinas, en el que vieron, si tenemos aquí el éxito que tenía el criador de reinas en cuanto a hacer el traslarve, y que ese traslarve se tradujera luego a número de realeras, al haber tratado, en los grupos que ellos trataron con 2 concentraciones del producto del apiforte, de menos a más, consiguieron que la aceptación del traslarve aumentara. En consecuencia, vieron que se generaban un 28% más de realeras, y este dato de aquí es consecuencia de esto. Al tener más realeras, al tener más reinas emergentes, te lo consigues un mayor número de reinas que lo emparejan, pero este resultado es a raíz del anterior, en el que el suplementar o el aplicar el producto conseguía mejorar la producción de las reinas. Y ya por último, viendo lo que estaban consiguiendo, y ahora mencionando un poco la apicultura en Estados Unidos, que varía tremendamente con respecto a la europea, donde aquí pues principalmente buscamos generar miel, hay polinización también, pero principalmente en la apicultura americana lo que busca es la polinización. Venden servicios de polinización. Entonces, tú te encuentras en el inicio de la primavera un campo de almendreros, que es una locura, y estás, bueno, yo siempre, nunca me olvidaré de ver esto, en autopista por California, ver la fila de árboles así de almendros, todos alineados perfectamente, y estar 25 minutos a 120, y es el mismo cultivo, almendrero, 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 pero la fila así, y abajo en el suelo no ver nada, ni una hierba, nada. Entonces, con esto quiero decir que la apicultura ya es extensiva, es enorme, y la idea no es generar miel, sino vender polinización. Yo voy con mi camión, me planto allí en el cultivo de almendras y le pago a través de acuerdos, y tanto cuesta por colmena, creo que son 100 y pico lo que vale por colmena la polinización, y allí está 3 semanas el camión lleno de colmenas polinizando los almendreros, y seguimos al siguiente cultivo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando salen de esos cultivos o esos monocultivos las abejas, las colonias, las colmenas, salen muy debilitadas.
debilitadas. Entonces ya de manera rutinaria, no solo porque hay monopolen, mononéctar y herbicidas en el suelo, pesticidas, no crecía nada, entonces tienes esa exposición a los pesticidas. Cuando, como decían los apicultores, cuando salimos después de cada polinización necesitamos alimentar a las colmenas y alimentar y aplicar antibióticos. Y esto ya de manera rutinaria, porque tienen unas enfermedades de crías que son descomunales. Como ellos dicen, no me hace falta ver infección. Ya directamente aplico cada 2 o 3 meses antibióticos, porque si no lo hago pierdo colmenas y no pierden 200 colmenas. Un apicultor pequeño en Estados Unidos tiene 10.000, 15.000 colmenas. Y un apicultor de media tiene 30, 40.000 colmenas. Era una locura. Y bueno, estábamos en Sacramento, en una feria de este estilo, nacional allá, y yo recuerdo un apicultor reírse del otro apicultor porque le llamaba jovista a un apicultor de 15.000 colmenas. El que tenía 45.000. Y le decía, que los jovistas estos no sé cuánto, no sé qué. Pero que jovista si no hay ningún apicultor que yo sepa en España que tenga 15.000 colmenas. Eso es una locura. Entonces, el estrés al que se someten esas colmenas en las que están en monocultivos cargados de pesticidas, pues ya no solo es eso, sino que además cada 2 meses y poco, antibióticos de forma rutinaria. La empresa ahora, Eurobo, ha salido con este producto, Apiforte, que en Estados Unidos se llama Bioptimal, y ha supuesto una alternativa muy viable a los apicultores porque en vez de utilizar el antibiótico, hay un número cada vez mayor de apicultores que están utilizando este producto, como es un producto natural y tiene el mismo efecto. Entonces pueden por lo menos tener la marca de miel libre de antibióticos, aunque no sea el objetivo de la apicultura americana generar miel. De hecho, no se importa miel a Europa americana porque está cargada de pesticidas y de antibióticos. Y es una locura y por eso no se trae para acá. Pero bueno, ellos han visto ahí un nicho y realmente está funcionando muy bien y la han introducido ahora, el Bioptimal que lo llaman allá, en el manejo anual de colmenas, en las que en la primavera hacen una primera aplicación, tenemos todo el año apícola y a final del verano, después de la cosecha de miel, hacen una segunda aplicación. Y esto les está funcionando muy bien ahora. De hecho, hicieron una experimentación también en California, en aquellas colmenas que salían del invierno muy débiles. Hay de todo, como ustedes saben, siempre tienes colmenas mejores, colmenas peores, y trabajaron con un grupo de colmenas muy débiles y desde el principio de invierno añadieron el Bioptimal y vieron cómo realmente conseguían una cría uniforme. Este tipo de experimentos estamos nosotros ahora haciendo en Gran Canaria, simplemente con colmenas, que es donde yo estoy ahora trabajando, con colmenas sanas, y estamos alimentando simplemente con la lisocima, con el Apiforte aquí, y está dando pues resultados similares, y ni siquiera hablando de infecciones. Pero en el caso de los apicultores americanos, que el problema son las infecciones de cría, les ha supuesto un revulsivo para aquellos que realmente quieren alejarse del antibiótico porque las autoridades, por último, están cada vez un poco más intensas con no prescribir de manera libre toma antibiótico y han llegado a un buen entendimiento ahí. Y bueno, ahora la empresa está empezando a buscarle una utilidad o una posible utilidad a este producto aquí en Europa y con el nombre de Apiforte. Entonces yo estoy aquí un poco presentando el historial que tiene este producto de fondo, la parte que a mí me implicó en el laboratorio en investigación y lo demás que hicieron ellos en campo, en estudios de campo. Entonces lo que están recomendando ellos ahora es un poco lo que hacen en Estados Unidos, ya sea 2 aplicaciones al año, una a principio de la temporada, cuando las colmenas salen del invierno, cuando son más débiles, tiene que haber un crecimiento poblacional, pero falta nutrientes, ese momento en el que son susceptibles a infecciones, y después de la temporada, a final de la posterior a la cosecha de miel, una segunda aplicación para, como lo llaman ellos, entrar bien en el invierno. En el caso de que haya habido brotes, haya habido infecciones en una colmena, que teóricamente se debe eliminar las enfermas, pero todo el resto de la piel puede estar en peligro de seguir apareciendo, utilizan o recomiendan una tercera aplicación. Estas son las cantidades que ellos recomiendan según el número de aplicaciones que se hace al año, 50 mililitros mezclados en al menos medio litro de jarabe.
2 veces al año o simplemente 30, al menos 30, es decir, al final es la misma dosis simplemente espaciada en 3 veces al año con la idea de tener el producto en circulación en la colmena durante muchos tiempos para que, en el caso de la loque americana, que es más puñetera por el tema de las esporas que siempre están presentes, evitar rebrotes de las infecciones. De hecho, nosotros ahora en Gran Canaria estamos teniendo, llevamos 2 veranos donde han habido varios brotes por loque y han sido repetitivos, y encima en mismos apiarios donde el año anterior hubo infección, este año vuelve a aparecer, y hemos conseguido, con la colaboración del gobierno de Canarias, financiar un área grande donde estamos tratando unas 2000 y pico colmenas con el producto. Hemos ido ahí, hemos cogido muestras de miel, hemos aplicado y estamos haciendo un seguimiento de esas colmenas, y no solo eso, sino que volveremos a coger muestras de miel al final para ver si realmente estamos disminuyendo la cantidad de la infección, de la incidencia de la infección. Y están saliendo cosas muy interesantes porque el otro día mismo estuvimos en un colmenar, que es este precisamente, donde vimos esto. Al que ya no el que lo conoce, el que no lo conoce, pues lo ve por primera vez. Un panal de cría enfermo por loque americana. Se ve fácil la prueba del palito, donde abres el opérculo, la larva ya está dentro putrefacta. Y en este apiario que nos ha dado problemas, estamos aquí que sí vamos a coger muestra de larva para llevarnos la bacteria. Simplemente, ya acaba el vídeo aquí, simplemente enseñárselo. Es una colmena además que estaba muy fuerte, en 2 alzas. El apicultor estaba súper contenta con esa colmena porque estaba cargada de miel, y fuimos nosotros y nos encontramos esto. Digo, chacho, la tienes que quitar de encima. Y además es un apiario que está repitiendo brotes. Y no solo eso, cogimos muestras de miel del resto de las colmenas de ese apiario, y lo más gracioso es que si esta es el brote, en la que está aquí al lado, la que está aquí al lado y la que está por el otro lado y por el otro lado, ya nos están dando positivo las muestras de miel a esporas de la loque. Es decir, aquí tenemos los siguientes brotes dentro de unos meses. Y las que están 4 y 5 más allá ya son negativas. Teníamos 2 enfrente que también nos han dado positiva a esporas de loque, 2 por este lado y más hacia allá negativa. O sea, es una cosa como empieza a crecer, y además un apiario que repite infección. Y entonces estamos ahora con este tema, y estamos pues tratando pues unas 2000 colmenas y haciéndoles un seguimiento. Entonces creo que ahora, simplemente para acabar, les hablo muy por encima de la loca americana, porque es mi especialidad, es en lo que yo he trabajado años, y no sé si se habían fijado en esto, de este mismo panal. El problema no es, este es el problema, claro, tienes la infección, pero el problema no ocurre aquí, el problema empieza aquí. En el momento vas con el palillo y hundes, y machacas la larva que ya está cerrada y sacas la baba, viene la abeja con la probóscide y empieza a limpiar directamente. Y no solo eso, luego va la compañera, trofolaxis, intercambio de alimentos, y venga, a propagar la infección. Y así es como la loque hace y aparece de un panal al siguiente y a las siguientes colmenas. Entonces, un poco por encima, este es un típico panal de enfermo por loque, donde tenemos la cría irregular, donde tenemos celdillas que ya han sido perculadas, que se han perforado y se están abriendo porque la abeja ya está detectando la infección, está abriendo y está limpiando. Cuando lo abres, estas son abiertas por las abejas, tienes la larva marrón, podrida, hundida en el fondo, y claro, la abeja tiene que limpiar esto. Si me desplayo, les puedo contar además que hay unos mecanismos de defensa espectaculares en las colmenas. No solo esto, la abeja viene y pica aquí y abre, pero pica aquí y abre porque antes, durante la infección, cuando una larva está enferma y no estamos en este punto, tenemos la larva blanquita, bonita, todavía no ha sido perculada, pero ya está la bacteria dentro infectando, el olor de la larva cambia. Hay unos sustancias de superficie que se llaman hidrocarburos que mandan una señal específica. Es lo que utilizan las abejas para detectar individuos de una colmena,
de los individuos de la otra colmena, de los individuos de otra especie. Son hidrocarburos de superficie, es una señal química específica que tienen las larvas. Una larva está enferma, ya dice, huelo diferente. Se sacrifica, tú la ves, yo la veo, cualquiera de nosotros, no es esta larva podrida, que es obvio que está enferma, sino una larva sana y blanquita, ya está indicándole a la nodriza, huelo diferente, estoy enferma, me sacrifico, porque esto es para al final el bien de la colmena. Entonces, las abejas con los receptores de olores no volátiles que están en las antenas, cuando están alimentando y entran en la celdilla, tocan la larva, tocan la superficie, dicen, hostia, esta está enferma, y empiezan a quitar. Entonces, ese es un mecanismo de inmunología social que se llama, donde hasta unos límites la colmena es capaz de lidiar con una infección por un sistema de detección temprana y empiezan a eliminar. Pero si la infección se sigue propagando, llegamos a esto, que ya no las detecto mientras están abiertas, sino que ya se cierra, se pudre dentro y cuando ya voy a abrir ya es tarde porque ya la bacteria ha matado a la larva y ya ha esporulado, ha generado la nueva forma de infección. Entonces, como les digo, loque americano o American Foulbrood es una enfermedad de la cría que afecta solo a la cría. Está causada por la Panibacillus larvae, que es una bacteria esporuladora, y ese es el problema. Y solo afecta a larvas de 1 o 2 días. Yo he hecho sin fin de experimentos donde en mis cultivos de laboratorio enfermo la larva no el primer día, sino el tercer día. No muere ninguna. Ninguna muere. Si la espora tiene una ventana de infecciosa de 2 días, donde la larva es susceptible, y eso tiene un trasfondo, y por eso les conté lo del LPC también, para empatarlo todo. Tiene un trasfondo, durante los primeros 2 días, la larva todavía no ha generado su epitelio intestinal del todo, esa barrera física que evita que la larva entre. No solo eso, sino que durante los primeros 2 días, hasta el tercero, la concentración del LPC, del fosfolípido que les decía que se segrega, está aumentando en el lumen, en la cavidad interior. Entonces, durante los primeros días soy susceptible de infección, pero en el tercer día mi barrera física está tal definida ya, el epitelio intestinal, y además la concentración del LPC está tan alta de este fosfolípido en el intestino que ya la larva no muere. Y ahí está la carrera evolutiva, host parasite, y infección durante los primeros 2 días. ¿Qué pasa? Que si consigue enfermar y consigue matar a la larva, luego la larva, una vez muerta la larva, esporula la bacteria, ya sea en el estado de prepupa, en los primeros días, como una vez se opercula, tenemos la pupa, también puede morir antes o después, y genera esas esporas, y después vamos a la imagen, donde ya las larvas empiezan, las nodrizas empiezan entre ellas a intercambiar material y a esparcir la infección. Estas esporas son resistentes, no lo siguiente, nosotros tenemos cultivos de esporas en el laboratorio y para limpiar los cultivos de esporas de todo lo demás, las sometemos a 90 grados durante 10 horas, durante 10 minutos, 3 veces, es decir, 30 minutos en total, 90 grados, para matar todo lo demás y quedarme con las esporas de la loque con las que yo luego voy a trabajar. Y a 90 grados están ellas tan tranquilas y luego haces tus experimentos de infección y sin problema. Sobreviven solo las esporas de loque y las esporas de los hongos, que son puñeteras también por todos lados. Entonces, el manejo de este tipo de colmenas es complicado, sobre todo por la esporulación que les digo. La sintomatología de las infecciones por loque ya la hemos ido hablando, ya se los comenté. Esta era la colmena que tuvimos en Austria cuando le estábamos haciendo el test de este rápido, no sé si conoce, que hay de campo, que es para ver si es loque americano o loque europea. Y bueno, tenemos lo típico, ¿no? Los opérculos picados que les decía, donde tenemos la larva dentro ya muerta, o hundidos, ennegrecidos. Y la fase final, la de olor, eso es lo final. Eso es cuando ya la infección ha superado el mecanismo de defensa de la colmena, esa que les decía que las abejas van, la huelen, dicen enferma y la saco. Cuando ya eso se supera, es cuando ya empezamos a ver el olor a podredumbre. Ya ahí es tarde. Una vez llegamos a ese punto, ya las esporas se han esparcido por toda la colmena. Para que lo vean un poquito más en fondo, yo sé que ya me escapo de esto, pero bueno, esto es un corte de una larva
en los primeros días un corte transversal de larva y luego hago una imagen por microscopio donde tengo, esta es la parte anterior de la larva, todo esto es el tubo digestivo de la larva, esta es la parte posterior de la larva y este es el cuerpo graso de la larva, ¿no? Una larva es tubo digestivo principalmente. Cuando hay una infección por lo que ocurre es que hay una ingesta en la dieta que se le da a la larva cuando la nodriza va a alimentar, ingiere esporas y estas esporas llegan al intestino, al lumen de la larva y empiezan a germinar, esa espora germina bacterias. Son los puntitos verdes que ven aquí, son ya esporas que han germinado, han producido la bacteria y empieza a multiplicarse. Entonces, aquí es donde ocurre todo. Aquí es donde está ahora la barrera epitelial, la sustancia que se segrega o cualquier sustancia que vaya a activar a la loque tiene que actuar aquí, en el intestino. Porque si no actúa aquí, cuando pasan los días, lo que tenemos es una larva, parte anterior, parte posterior, donde el tubo digestivo está totalmente, o sea, ha sido invadido completamente por ese crecimiento bacteriano. Y ahora, como paso final, la bacteria de Loque tiene que invadir el epitelio intestinal hacia la cavidad interior de la larva y en este momento, ya cuando invade y entra al intestino a la parte interior de la larva, es cuando ya la larva muere, la bacteria esporula y es lo que vemos nosotros, el pringue ese semilíquido de bacteria de larva muerta, millones, porque es que son millones de esporas y ahora ya las abejas hacen el resto. Se encargan en diseminar por ahí o el apicultor hace el resto. El apicultor hace el resto y les digo por qué, porque el otro día estaba con un apicultor que había tenido un brote y que habíamos ido a tratar y mira que le dije, porque justo apareció un nuevo brote y me dice, no, te lo voy a llevar para que lo lleves al laboratorio y tal. Yo, sí, perfecto. Y ya había trabajado con él durante un mes y llevaba un mes comiéndole la chapa de cómo funciona la loque y las esporas y que no la cague. Y todavía va y vio un nuevo brote, después de estar un mes conmigo pateando barranco para arriba y para abajo, buscando apiarios y haciendo tratamiento, encuentra otra infección más y lo que hace es elimina los 2 panales 3 de cría que tenía y cogió los de miel y los puso en las siguientes colmenas. Y yo, pero será jodido si llevo un mes comiéndote la chapa con que no hagas eso. Y me miró así y me dice, ya la cagué. Pero claro que la cagaste, pero ¿por qué lo haces si lo sabías? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que las esporas son nuestros enemigos. No las vemos, están en todos lados, pero es que están en la cera, están las abejas, están en la miel. De hecho, las muestras de miel dan menos positivo que las muestras de abejas. Es decir, si yo voy a un apiario y cojo muestras de abejas y de miel, siempre voy a tener más positivos en las abejas, porque están todas pringadas en estas esporas que luego transmiten, que en la miel, que muchas veces llega a la miel, pero hay muchas muestras en las que la miel es negativa, pero las abejas están llenas de esporas. Entonces, el apicultor no basta con que identifique un área de cría enferma y elimine ese panal, porque si no, lo que hace es, como hacía él, por ejemplo, aprovechar los panales de alimentos para reforzar las demás y lo único que está haciendo es esparciendo la colmena. De hecho, este hombre tenía un apiario en el norte, tuvo un brote allí, en el norte de la isla, eliminó todo y se quedó con 2 panales de miel. Se lo llevó al sur de la isla, que está a 60 y pico kilómetros, y al verano siguiente le apareció allí la infección. De esos panales que había llevado de arriba. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? Y no solo eso, después fue cuando ocurrió el caso de eliminé la cría y cogí los de miel y los pasé al siguiente. Y yo, pero tío, es que te la estás buscando, ¿eh? Entonces, importantísimo el trabajo del apicultor en identificarlo y eliminar la colmena y trabajar limpio de manera ordenada y no querer aprovechar nada, ni siquiera la caja, porque es que si no, al final por una caja estás infectando otra vez la piel. Y esto es lo que nos ha ido pasando ahora en Gran Canaria, han habido brotes sobre brotes, se están solapando unos con otros porque se están transmitiendo y bueno, ahora estamos haciendo el tratamiento y aplicando el Apiforte, donde es un suplemento nutricional basado en la lisozima. Estados Unidos los está utilizando, pues los apicultores allá, como un tratamiento para estas enfermedades de la cría, principalmente porque tiene la lisozima como producto activo, que tiene esa alta actividad antibacteriana y antifúngica, lo que lo hace muy efectivo a estas enfermedades y aumentamos la higiene de la colmena y de esta manera conseguimos mejor producción de las colmenas. Bueno, y como por último ya decir, pues también se está usando por criadores de reinas porque se está viendo que está aumentando esa productividad.
Y yo creo que no me he ido mucho, igual sí. De todas formas, gracias y cualquier pregunta, aquí estoy. Me he quedado. La dosis están usando. Gracias, sí. La dosis que se está recomendando es de manera, digamos, preventiva. Están usando una en primavera y otra a final de verano de 50 mililitros de producto, a no ser que hayan sospechas o estemos con apiarios como los que tenemos nosotros ahora donde, en Gran Canaria, donde estamos haciendo una primera dosis ahora, otra después del invierno y estamos haciendo 3 dosis al año. O sea, 3 aplicaciones al año, pero siempre la dosis se queda en total en 50 mililitros por aplicación o 3 aplicaciones estamos haciendo 30 mililitros, pero bueno. En al menos medio litro de jarabe. La idea de esto es, si nosotros damos esa dosis que es súper concentrada a 1 litro, en un alimentador, por ejemplo, en las próximas semanas, o bueno, depende de la colmena de la necesidad, en 2 días hacen así y lo limpian. Pero claro, lo almacenan y alimentan. Entonces, alimentan a la cría actual y almacenan en los panales, ¿no? Y entonces, en las próximas semanas siempre van a ir ahí a seguir buscando. Entonces, de esta manera conseguimos que el producto siga en circulación. Pasado 3 meses, probablemente, dependiendo de la actividad, depende de lo que entre o no entre, el producto puede que ya no esté. Entonces, si por algún motivo, si hay riesgo porque el del frente tiene o lo que sea, o tiene infecciones de pollo escayolado, si se dice, vamos a aplicar otra vez, pasado los 2 o 3 meses y otra vez los 2 o 3 meses. Y hacemos esas 3 aplicaciones en la temporada apícola, ¿no? Como quien dice. Es una proteína, sí te la puedes encontrar en la miel, lo que pasa es que acaba consumiéndose. Por eso decimos, al principio de la primavera, para el aumento de las colmenas, y luego al final, no porque esté en la miel, sino para que no tenga ese efecto. Claro, si lo añadimos una colmena que está ya en un alza o en 2 alzas al final de la temporada, estamos repartiendo un producto en una colmena enorme, donde igualmente el apicultor luego va a cosechar la miel y se la va a quitar de en medio. Entonces la idea es en los momentos en los que las colmenas son más susceptibles y más débiles al principio y posterior a la cosecha. Nosotros en invierno en Canarias es muy malo, en el sentido de que hay 25 grados y las abejas siguen poniendo, pero es que van a sacar nada, van a recolectar nada. Y la reina sigue ahí empeñada en tener cría y cría y cría. Claro, está todo seco, a no ser que luego lleguen las primeras lluvias. En nuestros casos suele ser en noviembre, donde ya llueve algo y hay algo de entrada, pero en los meses de agosto, septiembre, octubre, que son muy secos, y ya en el caso de en Austria, ya las colmenas nuestras en septiembre, octubre ya estaban en invernación absoluta, y las reinas canarias están allí poniendo huevos como locas. Entonces, en esos momentos en los que no hay una entrada, la colmena ya empieza a consumir todo lo que le queda y tiene ese riesgo a poder haber infecciones, por lo que pueda haber ahí escondido, es cuando estamos recomendando la aplicación. Y es lo que estamos haciendo allá nosotros. No ahora mismo, no ahora mismo. Que yo sepa, solo está en líquido. Otra cosa es que se pongan de acuerdo la empresa y el distribuidor y empiezan a generar ese tipo de formato también, algo que se ha hablado también. Pero ahora mismo solo se está haciendo en líquido, mezclado en el jarabe, ¿no? Que se aplica. Mm. Están permitidos y se usan. Y es que si no se usan, pierdes las colmenas. Ese es el problema. Ellos ya, además, ni se molestan en esperar a ver la infección. Ellos dicen, ya yo aplico ya. 2, 3 meses y antibiótico. 2 meses antibiótico. Termina la polinización del almendro, antibiótico. Nos vamos a la siguiente polinización. Y ahí van al anacardos y al aguacate. Y es una locura. Aquello era, pero extensivo todo. Es normal. Pero sometiendo colmenas a ese estrés, donde estás 3 semanas polinizando almendros o lo que sea, y solo tienes en hectáreas ese polen o ese néctar, y el suelo está que no crece ni una hierba, que dices tú, pero ¿cuánta cantidad de herbicida tiene que ver aquí para que no crezca nada más que el almendro y no vuele nada por aquí más que las colmenas que pone uno ahí en medio? Y de esas, y además decían que el colonilosis, las pérdidas eran brutal después de cada aplicación, después de cada polinización. Obvio. Sí.
Claro. Claro, por ahí el hecho de decir, si sabemos y hay indicios de que han habido brotes o lo que sea, lo ideal es mantener el producto durante varios meses en la colmena para conseguir que la abeja consuma todo lo que había ahí y toda aquella espora que esté llegando al intestino de la larva y ahora empiece este ciclo que les enseñé de multiplicación y demás, se encuentre con, con la lisosima en el intestino y ir reduciendo la carga de esporas. Porque la espora no lo mata nada. Vamos a ver hasta qué punto allá... el problema es todo aquel que dice aplico y no aplico, o que solo estamos aplicando una zona y ahora por último han aparecido un brote por el otro lado de la isla y allí no vamos a llegar porque no tenemos esa capacidad y luego está el llevo material de un apiario al otro y entonces hay que ser consciente de lo que uno hace, pero también las limitaciones en el caso de lo que estamos haciendo nosotros abajo y que por mucho que yo trate aquí, si el que está allá tiene, uno que está aquí dentro tiene un apiario en el otro lado y tiene infección y me la va a traer el año que viene aquí, vamos a tener el mismo problema. Estamos lo más científicamente posible que estamos haciendo es mirar la incidencia inicial viendo esporas en todas estas colmenas, ya no los positivos, que es obvio, sino los que no son positivos, que nos están dando luego positivos en el laboratorio, y ahora, pasados 6-7 meses de aplicación, volvemos a ir a volver a coger muestras de esas miel y ver si realmente ya reducimos el tal. Y tenemos más datos de cuánto necesitamos para reducir eso. Estamos haciendo eso ahora mismo, sí. Pero lo fundamental es tener el producto, si zonas de estas, saber el apicultor decir, vamos a mantenerlo en circulación hasta que tal. Y claro, como es una cosa, incluso una enfermedad, porque no declara de obligación, declaratoria obligación, pues surge de todo. En un cuestionario anónimo que hicimos 2 semanas pasadas a todos los apicultores que no tienen brotes, y que están los brotes oficiales, que son 9 o 10, pero que ya no hay ninguno, uno me puso de forma anónima, hice un cuestionario sobre lo que saben, lo que no saben, si son conscientes de la espora y demás, y uno me puso, sí, este verano pasado tuve 15 colmenas enfermas por loque. Y yo, la madre que lo parió, 15 colmenas, allí en medio de un montones más que hay, no se han declarado y esas están en medio de todo esto. Y yo, menos mal que estamos metiéndole mano porque ya llega un punto que se nos está yendo de las manos. Pero bueno. Me he pasado ya un rato. Gracias a todos.